manejarlo, quieran decirlo, el tema de asimilados a salarios, porque a lo mejor terminarlo ya a veces hasta lo dudo, pero bueno, sí, decíamos que íbamos a ser un poco más ordenaditos en el sentido de atacar cada una de las afectaciones legales, vamos a decirlo así, en las que está implicado el tema de asignadas a salarios. En eso habíamos comentado. Yo creo que, pues, el primer tema, no sé, salvo lo que ustedes me digan, creo que podría ser más rápido renta, porque se me hace un poco más complicado todo lo del seguro social, todo lo que hay alrededor del seguro social en este tema. Entonces, no sé, Agustín, si tú quieres tomar la iniciativa en lo que respecta a renta, ¿sí? Para ir viendo en realidad qué hay en renta sobre este tema. Creo que ya comentamos las situaciones que consideramos nosotros en la emisión anterior, pero decíamos que íbamos a ver ahora más de fundamentación, sin meternos en artículos, si gustan, sino qué hay dentro de las mismas leyes. Tenemos que estar cuidando, que tenemos que tener presentes. Creo que ya cada situación en específico, situación en especial, pues se tiene que ver ya a fondo y muy detallado. Pero, ¿qué hay? ¿Qué hay en renta, Agustín? ¿Qué fundamentación y qué confusión, digamos, ha creado por los artículos que vienen, como vienen en la misma ley? Mira, Y en la sesión pasada o el programa pasado, estuvimos platicando de los asimilados a salarios y una costumbre que pues tal vez deriva de la forma como está el registro ante el SAT de dar de alta a las personas, te arroja tu constancia diciendo que tienes ingresos por salarios y asimilados a salarios. Entonces, quisiera yo nada más hacer o quiero definir perfectamente que la parte relativa a asimilados a salario, en especial la que corresponde a honorarios asimilados a salario, que es la más común en este momento. Podemos abordar los demás que aparecen en el artículo 94, pero en especial ahorita quiero enfocarme a la parte de honorarios, porque comúnmente reciben ingresos sin emitir el comprobante o bien emitiendo un comprobante por honorarios asimilados a salario en CFDI. Sin embargo, debe de estar dada de alta la persona por honorarios para poder, en el régimen de honorarios, y hacer uso de esta facilidad que nos expresa el artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en lo que son las generalidades del título cuarto. En ese punto, lo esencial es decir, bueno, tengo dos opciones para que pueda de alguna forma retenerme el impuesto sin necesidad de que yo emita un comprobante por honorarios. Una es si yo presto más del 50% de los servicios a una persona moral, bueno, me puede retener por asimilados a salarios el impuesto. Claro, no voy a causar IVA por el hecho de que estoy en el régimen de asimilados a salarios. Y la otra es si yo deseo que así me retenga. Inclusive esta facilidad se extiende a las personas que realizan actividades empresariales. Ahora bien, esto a los que están en el régimen general de honorarios, ¿sí? Porque habrá quienes estén también en el régimen simplificado, en el recién comentado. Pero para los que están ahí, recuerden que ahí es donde pueden, de alguna forma, tener esa facilidad de asimilados a salarios y les van a retener conforme a la tabla de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ya cada persona tendría que evaluar qué le conviene más, si estar en un régimen simplificado de confianza, que pues el impuesto
no es superior al 1.5, al 2.5%, siempre y cuando no rebase los 3 millones de pesos, claro, causaría el impuesto al valor agregado, o bien estar en asimilados a salario, cualquiera de las dos. Aquí la parte medular de esta situación viene siendo la materialidad, y la materialidad, como lo comentábamos con el abogado Jorge, ay, se me fue el apellido, Márquez. con Jorge Márquez, Y ahorita se agrega también a la que transmisión. ahorita se agrega aquí a la plática. Dice que para qué se conecta si nunca lo dejas hablar. Ahora de échame a mí la culpa, como dice la canción. Aquí la situación es la materialidad de las operaciones. Y uno de los principales puntos es el contrato de servicios que se dé entre las personas, ¿sí? La materialidad que se dé entre ambas personas para que ahí se especifique que se está prestando un servicio. Y regresando al artículo 94, nada más quiero hacer mención que esta facilidad que proviene de 1991, pues es para efecto de que el contribuyente que está prestando el servicio no emita un comprobante fiscal, sino que el que hace el pago, el que recibe el servicio, sea el que emita ese comprobante. Hasta ahí lo que hay, pero recuerden, primer punto, debe de estar dado de alta en el capítulo 2, que es actividades empresariales y prestación de servicios, y después de alguna forma hacer el comunicado a la persona a la que le presta el servicio que le haga la retención del impuesto de acuerdo a lo establecido en el artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. De esta forma, y aquí es donde entra mi querido amigo, se rompe esa parte que nos vincularía a un servicio personal subordinado con el cual el Seguro Social pudiera hacerlo objeto de que fuera una relación subordinada. Allí en el contrato, ahí es donde se especifica. ¿Estoy en lo correcto? Sí, en el mundo ideal. Eso es lo que debiera de ser, digo, siendo bien honestos. El ¿no? deber ser. El deber ser. Por honorarios, con un contrato, notificando al cliente que para empezar es 50%, 50 más 1 de los ingresos del contribuyente que se deriven de esa relación para poder ser considerado. Eso serían... O bien si yo lo deseo. Sí, digo, eso serían como situaciones, ¿no? O sea, establecidas. Estar inscrito en el régimen de honorario, notificar contar con un escrito de la relación laboral, no laboral, corrijo, porque si hablo de una relación laboral, solito me doy un balazo en el pie, de la relación profesional de servicios, que haya una preponderancia de más del 50%, por eso hablaba yo del 50% más 0.1, porque eso es arriba de 50, o notificarlo por escrito para que así sea la relación. Ese es el mundo ideal. Sin embargo, en México sabemos que los mundos ideales no existen porque son tan complejas las leyes y siempre buscamos cómo salirnos por la tangente, que la realidad es que esta figura y como lo mencionábamos la sesión pasada, se ha prostituido, ¿no? Honestamente. Se ha abusado de ella, en definitivo. Sí, ¿por qué? Porque es una facilidad administrativa para el prestador del servicio. Para el prestador de servicio, pero también es una facilidad evasiva para el contribuyente receptor del servicio. ¿Y por qué hablo de una facilidad evasiva? Porque qué fácil es decir, necesito contratarte, pero no quiero hacer todo el gasto de prestaciones de seguridad social, prestaciones de ley laboral, y entonces te pongo en una simulación de una relación profesional bajo el esquema de asimilados a salarios. ¿Sí? El espíritu, la esencia del beneficio que otorga el artículo 94. Sí, definitivo. Estamos tomando una facilidad
de ley de impuestos sobre la renta para evadir otro tipo de responsabilidades. Eso es lo peligroso, ¿sí? Y sin embargo, como todo, ¿sí? Pagan justos por pecadores. Porque entonces algunas autoridades, llámese Seguro Social e Infonavit, lo que han hecho es, si eres asimilado a salarios, el contexto salario significa que eres sujeto de afiliación. Y entonces, antes de entrar a Seguro Social, Infonavit, me gustaría rapidísimo ver la parte de la ley laboral para hacer la separación de una relación profesional de servicios a una relación laboral directa de un empleado, ¿no? Porque lo que establece la ley laboral, el supuesto que se da para que exista una relación obrero-patronal, que en la actualidad ya ese término deberíamos de cambiarlo, porque no todos somos, aunque estemos asalariados, no todos somos obreros, en estricta aplicación de la palabra obrero, ¿sí? De esta relación laboral, porque la ley establece que para que se dé la relación laboral debe de haber subordinación. Y la subordinación, los especialistas lo definen como el poder de mando del patrón y el deber de obediencia del trabajador a cambio de un emolumento. O sea, Si me permites aquí hacer una pausa, de ahí deriva la importancia de tener un contrato donde se especifique que es un servicio personal independiente, que no existe la subordinación, que no hay un horario, que no hay, que no estás en las instalaciones, etcétera. Una serie de situaciones de acuerdo estoy puedes vas a caer ahí a la subordinación. de acuerdo estoy que debe de existir el contrato. Sin embargo, la no existencia del contrato no ni te obliga ni te exime del cumplimiento per se. Lo platicábamos con Jorge hace 15 días, que el acuerdo de voluntades tiene las características de un contrato. Entonces, si bien lo ideal es que existan los contratos y ahora que ya además soy abogado, les diría, sí, señores, hagan contratos, cobramos baratos por hacer los contratos, ¿no? Pero no es nada Aquí el más. hermano Rodolfo. Pero no nada más es eso. ¿A poco no si me vi como abogado? No, No, sí, sí. se te ve y ahora sí, como abogado, sáqueme, mijo, los tamales del bote. Entonces, en esta situación, ¿cuál es el primer problema? Cuando tú te das de alta, y lo acabamos de experimentar, porque yo también acabo de registrar a una persona en asimilados a salarios, dice, no te pide que te des propiamente de alta como honorarios, te da la opción de irte directamente asimilados a salarios y la constancia de situación fiscal te la manifiesta no como honorarios asimilados a honorarios y o asimilados a salarios, sino te dice salarios y asimilados a salarios. Sí, Grave error. estoy... Primer contraposición Mira, contra la propia ley de impuestos sobre la renta. Primer punto que crea confusión. Y precisamente ahí para desvirtuar ese punto, porque nosotros ya lo vivimos tanto con el SAT como con el Seguro Social, lo primero que dicen, bueno, si eres un prestador de servicio independiente, ¿dónde estás dado de alta como prestador de servicio independiente? Ahora, tú estás recibiendo ingresos por asimilados a salario por ejercer la facilidad que te otorga el artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de tal forma que por esa razón debes de dar de alta esa obligación y aparte tienes dada de alta la de prestación de servicios. ¿Sí? Sin embargo, hablábamos del mundo ideal. Actualmente Pues, ese mundo ideal, el mundo ideal, por la misma facilidad que quizá el SAT en sus procesos de sistematización generó, te dice, ok, vas a obtener tus ingresos por este concepto, sí, directo, y la constancia te la arroja como salarios y asimilados a salarios. La misma autoridad está equiparando
los honorarios profesionales con la facilidad administrativa de cálculo de impuesto a través, como si fuera un salario, lo está equiparando a salarios. Entonces, desde ahí tenemos el problema, porque laboralmente son dos mundos diferentes. Un asalariado es aquel que cumple con esta característica básica de la ley laboral: poder de mando del patrón, deber de obediencia del trabajador a través del pago de un monto, de un salario, para que se perfeccione la subordinación. Y la subordinación, hay gente que te dice, no, es que yo nada más voy 2 días a la semana. No existe subordinación. Nuevamente estamos pensando bien estrecho, ¿no? La subordinación se da en el momento que tienes que cumplir órdenes, hay asignaciones directas y el no cumplimiento de esas indicaciones conllevan una sanción de diferentes índoles, desde la económica hasta la de suspensión, castigos, dependiendo de los reglamentos interiores de trabajo, ¿no? Entonces, primer punto, yo creo que debiéramos de poder identificar. Sí, adelante, Juan José. Pregunta, por todo eso que estás diciendo y lo que estás haciendo usted, ¿sí? Y para nuestros amigos que nos están escuchando, creo que el punto también medular, clave, ¿sí? Estamos hablando de una situación errónea por parte de la autoridad cuando tú vas y lo das de alta. Ahí tenemos el primer problema. El deber ser es que tú te vas a ir a la alta por la actividad, por la actividad, para acabar todo lo que traigo en mente, por la actividad, y vas a tener que, como dijo usted hace un momento, decirle a la persona que te contrata, oye, aplícame el beneficio de asimilados a salarios, ¿sí? Y entonces, si yo lo veo en estricto sentido, yo voy a ir a darme alta por honorarios, vamos en ese capítulo en específico, ¿sí? En específico, ¿sí? Entonces, yo tendría que estar presentando mis declaraciones en cero, vamos a decirlo así, por asimilado, digo, por honorarios, perdón, por honorarios, y el patrón va a pagar por la facilidad de asimilado. Entonces, con esa, a lo que voy es que con esa facilidad errónea que hace el SAT, que se dice, ¿eres asimilado? Sí, regístrate de una vez, ¿sí? Independientemente, yo creo que inclusive ahí el punto es, pues, tienes multas. Déjame acabar el punto, ¿sí? Porque luego se me va. ¿Sí? Ahora, dijimos también, con lo que ya dijo Agustín y lo que estás comentando, que todo gira en el ámbito laboral, que esta era una facilidad para efectos de tributación y de recaudación de impuestos sobre la renta. ¿Va? Pero yo creo que también yo debo de cuidar, en el fondo, los tiempos para este tipo de servicios, voy a decirlo así. ¿Por qué? Claro. Porque la idea es, ¿sabes qué? Bueno, pues es que me vas a hacer una pintada, otra alta, hacemos un contrato de asimilado y todo el problema, o los honorarios con un pago asimilado, para efectos de yo retenerte, yo enterar, y todos felices, todos contentos, y tenemos un comprobante deducible. Porque si no, también, al hacer yo un contrato por asimilado, por un tiempo ya pertinente, y lo que decías ahorita tú, de los 2 días, es un outsourcing, así lo van a ver, al final de cuentas, un outsourcing directo con la persona, ¿sí? Entonces, es lo que quería, a lo que ustedes mismos están diciendo, que las personas que nos están escuchando tengan presente, en realidad, cuál es la situación de esta figura para efectos fiscales, para efectos laborales y para efectos de seguro. Tengo que separar muy bien todo eso, porque creo que de entrada mis obligaciones están mal registradas. Definitivo, y era lo que hablábamos del problema con esta simplificación, porque inclusive cuando estás por asimilado a salarios no te permite hacer tu declaración mensual. No te la activa, ¿no? Sí. Porque no estás por honorarios, estás por asimilados a salarios y entonces el otro paga. Tendrías que tener dadas las dos actividades, pero inclusive actualmente cuando llenas el cuestionario, ahí te dice, ¿sí? Ahí te dice, ¿de dónde vas a obtener tus ingresos? De esta. Y si tú no le pones en ese cuestionario, oye, pues el 60% en asimilados y el 40% por honorarios, no te activa las dos. Y si tú le dices, a mí me conviene estar, que todo el mundo me pague por asimilado a salarios, porque me ahorro la obligación del IVA. Vamos con esa, ¿no? Y déjame decirte, tú puedes, lo correcto para que ya no revolver tanto al público que nos está... A mí, ya no les entiendo.
Sí, exactamente. Si vas a prestar servicios por honorarios, date de alta por honorarios. Si quieres darte de alta por salarios, porque a lo mejor te van a asimilar a salarios, date de alta por las dos obligaciones. No pasa nada. Si Inclusive, perdón, sí pasa, ¿eh? sí. no, Porque entonces tienes la obligación de presentar declaraciones aunque vayas en ceros. Es Sí, que, a ver, por supuesto. déjeme abonar un poquito. Yo me puedo dar de alta por honorarios, sí, como bien dice Agustín, pero a lo mejor, Rodolfo, tú me pagas con la facilidad de asimilados claro, y Agustín me paga por honorarios. Sí, claro. ¿Sí? Que es algo que también no debemos de perder de vista. Yo puedo tener las dos situaciones. sí. Y a lo mejor por X, a mí me conviene que Rodolfo me esté pagando por asimilado, por alguna situación en específico, que hablabas tú, Agustín, de la materialidad, ¿sí? Y debemos saber que la misma Constitución no, me dice que yo puedo ejercer en el artículo 5, palabras más palabras, lo que más me convenga para mi forma de pagar impuestos. Inclusive en el contrato puedes establecer en una cláusula y aquí en este mismo solicito que para efecto del pago del impuesto sobre la renta derivado de este contrato quiero utilizar lo establecido, deseo utilizar lo establecido en el artículo 94 de la ley del impuesto sobre la renta. Sí, sí, Agustín. Lo que pasa es que si tú te das de alta con las dos actividades, las obligaciones se desprenden de las dos actividades. Claro. Sí, a lo que voy es que quien está como asimilado a salarios se va por la facilidad administrativa en dos sentidos. Una, no eres sujeto de IVA, no tienes que estar pagando tu IVA mensual. Dos, no tienes que estar haciendo tu declaración mensual. Y si yo tengo deducciones... A ver, dame chance. A eso iba, ¿no? Hasta el anual vas a hacer las deducciones propias de un asalariado. No las profesionales. Exacto. Disfrazado. Sí, de un asalariado. Es disfrazado. ¿Sí? Pero no las profesionales. Entonces, siendo bien honestos, la parte de las deducciones profesionales son mínimas, ¿sí?, en relación a tu obligación y control que tienes que estar llevando de pago de cuánto te van a retener de ISR, cuánto te van a retener de IVA, y tú tienes que hacer el entero posterior. Y luego llegas al anual y tienes que pagar más impuesto, ¿no? Porque inclusive no está... yo puedo estar dado de alta en el reciclo y puedo tener el de asimilados a salarios. Sí, digo, sin Es que lo complicarlo. que yo decía hace rato, no me lo prohíbe. Sí, O no sea, te lo prohíbe. mi error está desde que me doy de alta. Inclusive si estás en el régimen general, mi querido amigo, imagínate, tú puedes deducir tu gasolina, puedes deducir tu teléfono celular, puedes deducir la papelería. Ok, a lo mejor recibo, como bien lo dice Juanjo, 2 recibos de honorarios. Bueno, aquí yo lo estoy enfrentando. Si tengo que presentar la declaración, la presento. Y a lo mejor me va a dar pérdida y esa Sí. la voy a poder utilizar en el año Vamos, siguiente. Agustín, o sea, yo no estoy negando y no voy en contra de lo que estás diciendo. Eso es lo correcto, pero hablamos del mundo ideal. Y la realidad es que aquí no vemos el mundo ideal, vemos la realidad de la existencia. Lo ideal sería, para empezar, esta figura es 100% impuesto sobre la renta, ¿sí? No, IVA. Déjame aprovechar ese comentario que acabas de hacer para un comentario que nos ponen aquí. Dice, sin tocar el ámbito fiscal conforme a la ley laboral en materia de subordinación y conforme a la ley civil en materia de prestación de servicios independientes, sin tocar todo eso, pregunta, ¿jurídicamente existe la figura de asimilables a salarios? No eso existe. ese es el punto. Tiene que haber un contrato de prestación de servicios donde yo opto para poder cubrir Respondiendo a la pregunta, sin hablar de contrato, porque ya hablar de contrato es, ¿jurídicamente existe la figura de asimilados a salarios? No. O eres trabajador asalariado o eres profesionista independiente. Esas serían las dos figuras jurídicas. Una... que dice en el 94. Sí,
En una, en ambas debe de existir el contrato, porque Sí. tenemos también el mal hábito de que los trabajadores, vaya, los empleados, no tienen contrato. También es de palabra. Y es más, el peor caso son con los sindicalizados. ¿Por qué? Porque siempre las empresas se escudan diciendo, es que tengo un contrato colectivo. A ver, el contrato colectivo te da las generalidades y el contrato individual te da las especificaciones con la persona. Y ahí lo pongo sobre la mesa, dentro de un año pudiera ser un tema, qué rollo con los contratos laborales, ¿no? No tengo obligaciones de firmar contratos, etcétera, Sí. adendas. No, Pero no bueno, tema chimoltrufis, tengo o no tengo sí. razón. Sí, entonces, la respuesta básica a la pregunta es, no existe. Es una facilidad administrativa contenida en impuestos sobre la renta que te afecta la ley de IVA, que IVA tampoco lo contempla. Nada más que para IVA no eres sujeto, porque impuesto sobre la renta te da otras características. Porque Entonces, esa fue la facilidad con la que nació en 1991. de acuerdo estoy. Para efecto, y es más, nació antes de que hubiera la retención del 10% de Vamos, la renta. tanto la retención de IVA como la retención de impuestos sobre la renta, ¿por qué la creó la autoridad? Para que no te vayas prisco. El refrán dice, en mi pueblo de lo perdido lo encontrado, ¿no? No, y que no te vayas, O sea, algo te quito. no, pues la mayoría de aquellas personas físicas que estaban por honorarios, no hacíamos declaraciones, no enterábamos el IVA, no pagábamos el ISR, a ver cuándo nos pescaba la autoridad. Hoy en día es muchísimo más difícil porque ya pues, todo está bajo sistemas. Cuando hacías tus recibos en una hoja blanca, ¿sí? Y fírmele. Recibí de fulanito de tal 500 pesos por concepto de honorarios, pues a ver cuándo me pescas, ¿no? Si recuerdas, en aquellos años fue cuando empezaron a salir los comprobantes fiscales con la cédula fiscal. Pero eso fue prácticamente que en 97. 91, no, en el 91 fue cuando No, y esa fue Poco más adelante. más adelante. A mediados. Sí, mediados de los 90 que te pedían ya con cédula. Ahí y les luego va otro punto. Ahí les va otro punto. Y luego, nada más rapidísimo, Sí. y luego te los pidieron foliados, porque no te los pedían foliados. Entonces Ajá. acabas la misma serie 50 veces, ¿no? Sí, que fueron acomodando, como Sí. siempre sobre la marcha, ¿no? Nos dice nuestro buen amigo Oscar Noé. Saludos, Oscar Noé. Dice, un contribuyente recibe ingresos como asalariado de un patrón y además es socio de una sociedad civil. Y de esta última, pues recibe una compensación en su calidad de tesorero de la sociedad también como asimilado. Dice, y solo tiene actividad de sueldos y salarios asimilables a salarios. ¿Es correcto? Pues es lo que estamos discutiendo. Sí. Es correcto, Oscar Noé. ¿Sí? ¿Es correcto que esté por sueldos y salarios? Bueno, a ver, ahí les va de nuevo. Ahí les va de nuevo. Para empezar, ahí habla de actividad asalariada. Ya Sí, desde así ahí dice. hay una simulación. Recibe ingresos como asalariado de un patrón, al menos De que un sea por patrón. sueldos. De un patrón. Entiendo que, a lo mejor nos quiso entiendo decir que que sueldo, ¿no? A ver O qué sea, nos dice trabaja en ahorita. una empresa. Y además es socio de una SC, Y además. donde le pagan, ¿sí?, los retiros que se hacen en las SC como asimilados, que es el tratamiento que se les da. En Que el también 94. volvemos a lo mismo. Es un tratamiento especial que hay para las sociedades civiles. Sí. Entonces dice, y solo tiene registrado como actividad sueldos y salarios y asimilable a salarios. ¿Esto es correcto? En estricto apego, como lo plantea Agustín, no. Tendrías que estar dados en honorarios. No, en ese caso, fíjate, con 94 te dice que puedes estar, bueno, ya estás por el capítulo 1 por asalariados, pero en el 94 te asimila a salarios las percepciones que tú recibes como utilidad de una sociedad civil, ¿sí? Y los emolumentos que recibes también. Pero aquí son tres supuestos. El sueldo, entendí, no. El sueldo. Uno. El El rendimiento de la SC, 2. Calle ahí. Y hay un tercer honorario por. No, hasta ahí. No. No, dice que de la SC
de la SC Ajá. recibe una compensación en su calidad de tesorero de la sociedad como asimilado. Fíjate Ahí bien, es una compensación. es la o sea, tercera, lo son podemos dividir tres ahí, supuestos. porque no es socio de la SC. Sí Le es socio, pagan como tesorero. tesorero, no, como tesorero. A Y ver, Ajá. ser Creo que tesorero, aquí Juan, volvemos a lo mismo. permite- La ya, pregunta no está perdón, completa. rapidísimo. Se me hizo bolas el engrudo de acuerdo con lo que leíste. Es asalariado, Dice, es ahí miembro te de va. la SC y Ingresos como aparte, asalariado de un patrón. Así Uno. dice. Como Uno. asalariado. Son sueldos. Ujú. Para mí está hablando de sueldos. A Sí, ver, dos. Además es un socio de una SC. Van dos. Sí, o sea, hasta ahí. Y está dice, ahí. y de esta última, De sí, la SC. recibe, sí, de la SC, una compensación en ¿Qué su monumento? calidad de tesorero, no Tres. como socio. No, son, Dice en su No. calidad de tesorero, Agustín. Sí, No sí, dice sí. utilidades. Son tres supuestos. La Sí. primera es el salario, la segunda el rendimiento sueldos? y la tercera los honorarios por ser y el te los tesorero. contempla el 94. Sí, Los Sí, te los contempla el pero 94. tú ahorita decías, Agustín, que la facilidad para la SC es para los socios, de que se les No, pague como Te dice asimilados. inclusive para los consejeros. Por eso, pero él no es por eso, consejero, pero es tesorero. Mira, lo es que socio, trato de es decir- socio y le pagan por su trabajo como tesorero. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y para ser tesorero y ser electo en un puesto, en una sociedad o asociación, no necesita ser socio, No, ¿no? no. A ver, que nos lo aclare Oscar Noé, porque No. generalmente a No, quienes... Pues háblale por teléfono porque no contesta. No, Pues, ¿para qué nos mete aquí en la pelea? mira, normalmente Nos sube al ring sí, y no nos se aclara escoge a uno de los socios, se Claro. escogen para que sea el tesorero. Por Al costumbre. final de cuentas conocen todo, pero no es un requerimiento que para No. ser el tesorero de la sociedad tengas que ser socio. Correcto. No hay nada que te lo diga. Normalmente el común denominador es que sí, pero independientemente de eso, Agustín, yo creo que aquí se están mezclando las condiciones, porque por ser tesorero recibe una compensación, recibe un honorario. Recibe un emolumento, se le Ya llama. te quedaste mudo. Un monumento, un monumento. Emolumento. Bueno, aquí complementa Oscar. Dice, hay un consejo de administración del cual es parte. Recibe un Es emolumento. lo que volvemos a decir. Mientras no tengamos toda la estructura, sí, es muy aventurado lo que contestamos, o tratamos de decir lo que pensamos que puede ser. Y si es socio de la sociedad. Pero Ahora, entonces aquí ya me podría ir no por socio, sino como consejero. consejero, Y me cambia el panorama correctamente a lo que decía Agustín. vamos, si tú eres el comisario de una sociedad, Yo puedo ser independiente de la Sí. sociedad. Que y esa genera- sociedad te puede pagar por honorarios o por asimilado a salarios. Exactamente, por Sí. asimilado salarial. Pero entonces, vamos, no está mal que le estén pagando así. La pregunta, según yo la entendí, era si, como nada más aparece como asalariados y asimilados a salarios, bueno, lo que comentabas al principio, tendrías que estar dado de alta por honorarios, Oh, ¿sí? Esa es mi única discusión. O sea, Es que aquí el punto es lo que has estado alegando, Agustín. Sí. Yo soy socio de la gracias, sociedad civil, Juan. sí, pero yo tengo una facilidad de pagos, Ujú. vamos a decirlo así. Pero para esa facilidad, ¿cómo tengo que estar registrado para tener derecho a? Por honorarios. Eso es lo que señaló Agustín desde el principio. No, 94. es que aquí ahora, fíjate, yo me iría por el lado de la sociedad, ¿sí? El hecho de estar registrado yo como socio o accionista me podría dar la validez y la calidad para cobrar como asimilado por Sí. los retiros, Ujú. por los retiros. Pero no por no la gratificación que te llevas por ser tesorero. Así es, Esa no. pero no reciben ningún Mira, otro ingreso por honorarios, dice fracción- Oscar. La fracción tercera del artículo 94, que es el de asimilados a salarios, dice los honorarios a miembros de consejos directivos. Pero dime cómo dice el título para quiénes son. El artículo 94 es el concepto de prestación de un servicio personal subordinado y sus asimilables, ¿sí? Y entonces... Cuando llegan las fracciones, ¿cómo dice antes? ¿Se va directo?
Dice, Es que no para tengo los nada. efectos de este impuesto, se asimilan a estos ingresos los siguientes. Y la fracción tercera es la que especifica que los honorarios a miembros de consejos directivos, un miembro del consejo directivo puede ser un simple consejero o bien puede ser el presidente, el secretario y el tesorero en un momento dado y los vocales. Los de vigilancia, que en este caso es el comisario, los consultivos, que pueden ser consejeros de otras empresas, que tú invitas a que formen parte de tu consejo y les pagas por cada visita que te hacen a las juntas un emolumento. Honorario. Un emolumento. Emolumento. Cualquier otra índole, así como los Déjalo, honorarios. viene de traje, por eso está muy propio. Ah, claro, debo de estar propio. Así como los honorarios administradores, comisarios y gerentes generales en un momento dado, fíjate. Déjate cambio la pregunta, pues, Agustín. Órale, pues. Partiendo de lo que tú me estás diciendo, ¿sí? Yo puedo no estar registrado en nada y me pueden pagar como asimilado. Al final de cuentas, ¿lo tienes que declarar? No, pero vámonos al deber ser, que es lo que Sí. estamos discutiendo. Sí. Sí. Y te pongo otro caso, todavía más interesante. Haces tu declaración anual, si tienes saldo a favor, te la devuelven. Así es. Te pongo caso real. Sí. Una persona que en su momento fue dada de alta por honorarios, entró en suspensión de actividades, tiene actividades esporádicas, le pagan por asimilados a salarios sin estar activa, porque inclusive cuando quiere facturar le dicen que no porque no está activa, pero hace la declaración anual, le sale saldo a favor y se lo devuelve. Así es. Sí, Caso real, ¿eh? No, ese lo vivo de cerca. Y no soy yo. Tú estás dado de alta por honorarios y recibiste un ingreso por sueldo y salarios, pero no lo contemplaste así en tu alta. Al momento que presentas tu declaración anual, tú cruzas el cuadrito en la declaración anual de que percibiste ingresos por salario. ¿Estás? ¿Pero Sí. por qué? ¿Por qué? Porque se están Porque rigiendo. recibiste el ingreso. No, porque se están rigiendo por un CFDI. Porque para lo que le interesa a la autoridad, de hecho... No porque sea lo correcto. No, vamos, nuevamente, el tema. Una cosa es el mundo ideal, que sería apegarnos a lo que establecen las leyes, y otra cosa es lo práctico del día a día, donde la verdad es que la ley nos la pasamos por el arco del triunfo, porque la propia autoridad, la ley se la pasa por el arco del triunfo. La propia autoridad, desde el hecho que tú te puedes dar de alta directamente como asimilado a salarios y asimilados a salarios sin pasar por la parte de honorarios. Al decir salarios, por honorarios, salarios, déjame hacer esta predicción, Juanjo. Al decir salarios y asimilados a salarios, lo único que está diciendo la autoridad es que estás en el capítulo 1 del título 4 de la ley del impuesto sobre la renta, percibiendo ingresos por ese capítulo primero. Nada más. Y ese capítulo primero, ¿a quién pertenece? A los salarios. A los salarios, y por eso te dice, se asimilan a salarios. Pues te digo, pero pues también hay que ser los honorarios. O sea, yo por eso te decía ahorita, como eso es una facilidad, tú lo acabas de decir, se asimilan, ¿sí? Pero tiene que haber un hecho atrás de, para poder generar ese se asimilan. Entonces yo te dije, para mí lo que nos dice ahorita aquí Oscar Noé, ¿sí? El hecho que está atrás es que es socio y está registrado como socio de una sociedad civil. Y eso es lo que me da la garantía de yo poder asimilar a salarios. ¿Estamos? Claro. Sí. Inclusive, si tú eres, imagínate, Juan José, te invitan a un consejo consultivo, ¿sí? De una empresa. Y eres contador, no estás, es más, estás por salarios en la empresa donde tú trabajas, pero te invitaron a ese consejo consultivo. Por asimilados a salario recibió tu emolumento. ¿Y me tendría que dar de alta? Sería la otra pregunta. No, ya estás dado de alta por sueldo y salarios. Pero es que, si mal no recuerdo, está correcto lo que te discute, Rodolfo, que te dice por default, aunque no te des de alta por asimilado, dice sueldos y salarios. Mira, asimilados a salarios. Si tú te das de alta por salarios, la obligación que te sale es salarios y asimilados a salarios. Correcto. Así es. Y sin embargo, cuando te das de alta por honorarios,
no te sale esa facilidad. No, La puedes aplicar, pero en estricto apego a lo que ahora tanto peleamos de dame tu constancia de situación fiscal, la constancia de situación fiscal jamás va a decir que puedes cobrar como asimilado a salarios. Que no nos importa porque es una facilidad administrativa. claro. ¿Sí? Y en términos legales, recordemos que las facilidades, cuando es ventaja para el contribuyente y cumples con la ley, no debieras de tener ningún complejo. Ahora, el problema nuevamente es que ni la propia autoridad respeta su ley. Para empezar, las leyes en México, aquí sí se aplica el término de para qué facilitas las cosas si las podemos hacer tan complicadas, ¿no? En México las leyes son complicadas desde su redacción. Nuestros legisladores con trabajo saben leer, muchísimo menos saben escribir, jamás van a poder redactar claramente una disposición. ¿Sí? Porque si fueran claros, te diría, a ver, las personas que quieran tener esta facilidad administrativa tienen que estar registradas en este capítulo y solo así poder optar por una facilidad administrativa que no te limita a tener las dos opciones, siempre y cuando cumplas con las obligaciones de ambas opciones. Porque, insisto, si tú estás como asimilado y aparte das recibos de honorarios normales, tendrás que presentar tu declaración mensual, ¿sí? Por los dos, y tendrás que acumular el ingreso y el impuesto. Discúlpame, La base. Ahí les va lo que nos dice Oscar Guzmán. Dice, mi punto de vista, la figura de asimilables a salarios es desde el punto de vista fiscal. Totalmente. Para remunerar a socios o integrantes de sociedades mercantiles y civiles. Por lo tanto, cualquier otra persona ajena que no sean integrantes de sociedades mercantiles o civiles que presten servicios independientes, se le dará la connotación de sueldos y salarios y o prestación de servicios, estos últimos generando IVA y retenciones. No, fíjate que no, ahí difiero porque de yo también difiero, porque es una facilidad administrativa no para los asalariados. Quien recibe un salario es asalariado, punto. ¿Sí? Fíjate, como nos tocó vivir todo esto desde antes de los 90s. ¿A ti? Sí, ustedes son unos jovencitos. Yo lo he aprendido con lo que me has explicado. Ok, De perfecto. tus vivencias reales. Mis De vivencias aquellos tiempos. reales. Mejor te las platico, mis vivencias reales. Fíjate, en el 91 podías hacer hasta una hojita redactada a máquina, todavía no había computadoras. A mano. A mano. Y ese era Mano. tu recibo de asimilados a salarios. Ujú. Donde tú decías es esto y aquí está la retención y se acabó. Tú misma la anotabas a mano. Se acabó. Y ese era un comprobante fiscal. Y con eso lo podías hacer. Cuando empiezan a salir los CFDIs, ahora sí te obligan a timbrar y a hacer todo lo que tengas que hacer con tus CFDIs de asimilados a salarios. ¿Sí? ¿Cuál era la facilidad de asimilados a salarios? Que no tenías que mandar imprimir tus canijos recibos de honorarios, no tenías que llevar contador y de alguna forma la persona estaba pagando el impuesto. No tienes que presentar declaración mensual, no se genera la obligación en ley de IVA, entonces no tienes la bronca de estar pagando, haciendo las declaraciones de IVA y no presentas declaraciones mensuales. Entonces, y dándole dolores de cabeza a un contador. Y el SAT feliz y Y contento. teniéndonos aquí discutiendo. Sí, y el SAT feliz y contento porque en vez de capturar la retención del 10% de los honorarios, se van a la tabla y te pueden estar fregando el 25-26%. Estás pagando el impuesto real, vamos a decir. Claro, más apegado a la realidad. Así es. Claro, claro. Sí. Oye, no, ya vi aquí, Oscar Noé dice, no, fíjate, no. En esta parte de solo estar inscrito en sueldos similares y solo percibir sueldos de un patrón y de otro entre un asimilable salario, estoy de acuerdo con Agustín. Ya No,
Saludos. Ya se vio la cargada, Agustín. Ya se vio la cargada, pues para Ya, no. que... Vámonos, Rodolfo, vámonos. Señores, fue un placer. Buenas noches. un Que placer. Hay que descansen. Agustín termine el programa. El próximo programa va a ser Agustín. Vamos a esperar. Sí, pues, es que es lo que decíamos, sí es viable lo que estamos tratando de ver y que yo creo que en el deber ser y en todo lo que estamos platicando, sí, yo siempre lo he dicho, si la autoridad te quiere fastidiar, y viene en ley cómo lo debes de hacer, sí, aunque en la mala práctica lo estén haciendo, van a llegar y te van a decir, no, aquí dice que le tienes que hacer así. Oye, es que cuando me vino a revisar el otro de ahí mismo con ustedes, él no me pidió eso. Lo siento, aquí viene en ley y así lo debes de hacer. Y por ese hecho, debes de crear una sanción, a una multa, a lo que quieras, porque no estás cumpliendo con lo que te dice la ley, ¿sí? Y aquí lo que estamos diciendo, yo para mí, para esas facilidades, tengo que ver también qué hay atrás para poder gozar de esa facilidad administrativa. ¿Y qué es lo que va a pasar con esta facilidad administrativa? El que recibe el servicio es el que emite el CFDI por asimilados a salarios. Pero mira, no nada más es el Y es donde te pescan. Y no es nada más el que emite, es el que retiene y entera, que esa es la Claro. parte importante para la autoridad. A la autoridad le vale un soberano cacahuate quien emite el recibo. El chiste es quién le paga el impuesto. ¿Sí? Exacto. No, y deja de eso, y le felicita al que emite el recibo porque con eso sabe que lo tiene que pagar. Claro. Sí, o sea, y hoy en Nos día que dice Sandra Verónica Rodríguez, felicidades, muy buena plática. Ahora, gracias, como siempre. Muchas gracias. Ha de ser de Reynosa, ¿verdad, compadre? No, digo, por lo menos, no sé ustedes, me encantan estas pláticas, aparte de que aprendo, me divierto. Fíjate, Disfrutamos. Y fíjate Sí. que Oye, disfruto. Agustín, ya déjale 10 minutos a Rodolfo, ¿sí? otra vez. No, pero ya para que hable de Una hora. seguro social en este tema. Ese es el punto, es a lo que voy. A eso iba. A eso iba precisamente, que la parte más importante, ya pasando incluso por la renta, nos vamos a seguro social. Y la parte del contrato, de alguna forma, me sirve para tratar de alguna forma me sirve. Y te voy a decir por qué. Un caso que tuvimos en una universidad particular, por unas materias virtuales que se hicieron, contrataron a los profesores para que hicieran pues todo el desarrollo de la materia en forma virtual, junto con los videos y demás que se hacen. No iban presencialmente a la universidad y les pagaban por honorarios asimilados a salarios. Desafortunadamente, nunca hicieron los contratos correctamente, ¿sí? Y los dieron de alta exclusivamente, como lo decías tú al principio, en el capítulo 1. Y muchos de ellos no estaban en el capítulo 2 de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces el seguro dijo, para mí, aquí hay subordinación y para mí, lo que usted pagó, me lo integra. Se acabó. Ahora sí, ya vas para adelante. Ya nada más otro comentario, nos dice también nuestro buen amigo José Hernández, dice, como abogado no le veo problema a la ley dice R. Incluso difiero la postura de Rodolfo que culpa a los actuales legisladores, porque es una norma muy vieja, incluso anterior a la ley dice R 2002. Pues ya Agustín dijo que viene desde el 91. Perdón, permíteme la interrupción. El problema es que hubo y sigue dando la simulación de contratos, que es lo que hemos estado discutiendo también. A ver, y si nos como argumento, a ver, espérame, como argumento de defensa al comentario, nada más como abogado que soy, jamás dije que los legisladores actuales. Dije los legisladores. Y viene desde el 91, Agustín nos ha estado insistiendo. Y desde el 80 y tantos, aunque no ejercía yo, desde entonces te das cuenta que los legisladores, en términos generales, no saben. Vamos, tenemos un problema y ya es hablar de política, que no es lo que nos tocaba. Y estoy haciendo. Pero ya hablamos de seguro social, Andrés. Pero tenemos el problema en México que los legisladores legislan sobre temas que no conocen. Por mucho que tengan especialistas y asesores y lo que gusten y manden, la gente que legisla es gente que no conoce, que no está experimentada
Y es más, muchos de ellos en su vida han tenido un trabajo real, si me permiten el término. ¿Sí? No, sí, un trabajo sí lo tienen, pero un trabajo o ser empresarios o ser trabajadores, realmente pocos lo han vivido. Entonces, desconocen la realidad. Y esto me lleva a Seguro Social. Hay un criterio del Seguro Social que aplican hoy en día, que si estás en el régimen de asimilados a salarios, recibiste asimilados a salarios, eres sujeto de afiliación al Seguro Social y por ende debes de pagar Seguro Social. Tan es así que en una auditoría del Seguro Social, una revisión de gabinete del Seguro Social, lo que hacen es checan, te dicen cuáles son tus asimilados a salarios y aquellos miembros del consejo que adicional a o los socios de las sociedades civiles que adicional a su reparto o sus rendimientos como socios realizan funciones directivas, gerenciales dentro de la misma empresa y por esas funciones sí están obligados a contribuir como asalariados que son, quieren sumarles el ingreso percibido por los asimilados a salarios, porque ese es el criterio de la autoridad. Inclusive hubo un criterio durante una temporada y que de hecho te lo quieren aplicar todavía, que te dicen si más del 50% de tus ingresos provienen del mismo patrón, eres sujeto de afiliación con esa persona. Y no, hablando de Seguro Social, retomando la respuesta a la pregunta de si jurídicamente existe o no la figura, jurídicamente no existe. El Seguro Social es una ley aplicable para la relación laboral, entendiéndose esta, la de los trabajadores, la de los empleados, la obrero-patronal, porque hasta así se redacta en las leyes como cuotas obrero-patronales, ¿sí? En ese sentido, para poder definir si una persona es sujeta o no de la afiliación al Seguro Social y por ende del pago de cuotas obrero-patronales, tendríamos que aplicar el criterio de la ley laboral. Por eso empezaba yo con este criterio de la ley laboral. Un trabajador se define como aquella persona que se encuentra subordinada, entendiéndose como como subordinación, poder de mando, deber de obediencia con el pago de un emolumento. Tú hablabas hace unos segundos, Agustín, hace unos minutos, que estos maestros que fueron contratados para llevar el proceso, inclusive antes existía un criterio, en los 90s, que los profesores no eran sujetos de afiliación. Y no rebasaban las 19 horas. Ese fue un ajuste que hicieron después porque ningún maestro estaba afiliado al Seguro Social y entonces dijeron, ok, metieron un ajuste como siempre, la autoridad hace cambios y nosotros empezamos a hacer cambios para seguir apegándonos, evadiendo lo que la autoridad nos pone, ¿no? Esa es una realidad. Y pusieron que aquellos que no rebasaran 18 horas de clase a la semana serían no sujetos. Eran 18 o 19. 18 horas a la semana. Que no rebasaran de 18 horas a la semana. Sin embargo, este criterio de 18 horas a la semana es arbitrario. ¿Por qué no 15? ¿Por qué no 25? ¿Sí? Porque yo puedo ser subordinado 3 horas a la semana, 3 horas diarias, 5 días a la semana. Puedo ser subordinado y esas 3 horas me hacen sujeto de afiliación al Seguro Social si estoy subordinado. Tengo horario de entrada, horario de salida y si falto no me lo pagan. Y tengo que cumplir con ciertas especificaciones. Oye, es que eres maestro. Sí, pero a ver, si no hay clases tengo que ir a la escuela a hacer papeleo administrativo, trabajo administrativo. Y lo vemos nosotros en las universidades, en las escuelas, que los periodos de vacaciones de los maestros son menores a los periodos vacacionales de los alumnos, porque se dedican a ver planes de estudio, planeación, etcétera. Entonces, este es un ejemplo solamente de esta parte de los asimilados a salarios con Seguro Social. Porque la definición de Seguro Social, el criterio de Seguro Social es, si estás en asimilado a salario, sujeto de afiliación. Y la realidad es que es
complejo estar discutiendo con la autoridad esa situación. Es ideal, insisto, en este mundo ideal, lo que planteabas, Agustín, tener el contrato, pero inclusive en el desarrollo del contrato hay que tener mucho cuidado, porque si en el contrato se desprende algún tipo de subordinación, Ahí ya perdiste. perdiste. Y es Ahora, horario, subordinación, lugar de trabajo, está etcétera. como el criterio de la Secretaría del Trabajo ahora para los famosos REPSE, ¿no? Cualquiera que entre a la planta tiene que tener su registro REPSE. No, perdón, no es cierto. Pero también es cierto que si tú le trabajas no en la planta, sino trabajas en otra parte para la empresa, eso no te libera del REPSE. También podría ser REPSE. Es el mismo caso. Claro. Tú puedes estar en tu casa y ahora con el famoso teletrabajo, y me dirías, oye, es que no tiene horario de entrada, horario de salida, no está subordinado. Claro que está subordinado. Tiene que estar conectado, tiene que estar mandando reportes. Entonces, aunque esté en su casa, es sujeto de afiliación. El problema, como todo, es las cargas laborales, económicas de una relación laboral son fuertes en México. Son cargas muy fuertes. Ahorita Y ahora los más que salarios, vienen. ahorita los salarios se incrementaron de forma drástica, ¿no? En 2 años tenemos 22 y 24 y 22%, ¿sí? Incrementaron las vacaciones, nos acaban de subir la cuota de seguridad social y va a seguir subiendo año con año en un 1% promedio. Entonces, la carga social de una relación laboral es muy alta. ¿Cómo la evadimos? Pues no la pagues. No pagues aguinaldo, no pagues vacaciones, no pagues prima vacacional, no pagues tiempos extras. ¿Y cómo le haces para no pagar todo eso? Fácil. Ponlo como asimilados a salarios, honorarios asimilados a salarios. Entonces, yo creo, digo, esa es una realidad. ¿Cuántas empresas están manejando? Es más, ¿cuántas firmas de contadores dicen que en casa del herrero asadón de palo? Claro. Tienen al asistente, al encargado o al gerente como miembro del consejo de dirección o como miembro de la sociedad civil. Pero para eso está la figura de socio industrial. O sea, sí, pero esa es una simulación. No, no es una simulación, es un Perdón, socio Agustín. industrial. Un encargado. No Vamos a partir de la ética, dice. Estamos hablando como de caballeros o como lo que somos. Pues, mira, allá está el otro, te digo, pero el socio industrial existe la figura en el Código Civil. Sí. Siempre. Y está aportando su trabajo y recibe una participación en una sociedad civil. Pero ese socio industrial habría que analizar si cumples realmente con las características del socio industrial. No se cumplen porque... No, pero espérame. Pero se entra la subordinación. ¿Qué diferencia hay entre un socio industrial y un empleado? El socio industrial tiene que cumplir con su trabajo. Pero si entra a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, 4 de la tarde, mientras aporte su trabajo, habría la justificación de decir, yo estoy aportando mi trabajo y no tengo broncas. Claro. En el momento que tú le pones un horario. ¿No te pareces auditor del seguro? No. Estamos hablando del deber ser. Claro, el deber ser. Digo, todos aquí en la experiencia nos sabemos ir por la tangente y sabemos... Por eso están las figuras jurídicas. Y sabemos cómo hacerle perfectamente, cómo maquillar a la niña para que se vea bien bonita, ¿no? Ahora los filtros del teléfono te las dejan preciosas. Así lo sabemos hacer. Pero la realidad es que cada día es más difícil aplicar los filtros de la cámara porque la autoridad tiene un decodificador de filtros, ¿sí? Y hoy día que además existe esa mentalidad de que ISR es el papá de las legislaciones y de ahí se desprenden todas las legislaciones y todos nos tenemos que cuadrar con ISR,
que es otro error que estamos cometiendo. Hay que analizar ley por ley con justificaciones, ley por ley. Es que mi impuesto sobre la renta dice, y mi CFDI de nóminas, a ver, el CFDI de nóminas tiene ciertas características con ciertas maneras de timbrar, ciertas claves que no son la realidad como tal, ¿sí? Entonces, partiendo de esa base, y ya me comí todo el tiempo, en Seguro Social, yo les diría, hay que analizar exactamente los casos del asimilado a salario, porque en muchos de los casos, el estar bajo el régimen de asimilado a salario no te hace sujeto de afiliación al Seguro Social. Por contra, la figura de asimilados a salarios no debiera de ser tomada como una mecánica de evasión de las cuotas de seguridad social, ¿sí? Ni de las responsabilidades laborales. Y yo creo que aquí tenemos que partir, ahora sí que el mundo en dos. El mundo fiscal, que lo va a dirigir impuestos sobre la renta, básicamente, que es la ley primaria, si me permiten ponerlo así, porque IVA, no IVA, a ver, primero, la que nos rige a todos es impuesto sobre la renta. Y el otro mundo es la parte laboral, que de la parte laboral se desprende la ley de seguro social, la ley de Infonacot, la ley de Infonavit, etcétera. Porque esas rigen para la relación laboral. Tan es así que cuando empezamos esta serie de programas, que tocamos el tema de REPSES, ¿sí? Uno de los problemas, yo lo decía en su momento, es que están legislando a través de materia laboral algo que debiera de ser materia mercantil. No me puedes limitar en una ley laboral la relación mercantil que puedo tener entre dos particulares porque la Constitución me permite, mientras no viole la moral, ¿sí?, y las buenas costumbres, me puedo dedicar a lo que sea. Y como hoy la moral es tan relajada, ya en OnlyFans va a pagar impuestos. Déjame ya nada más para cerrar. Nos dice nuevamente Jus, ¿por qué la norma no es clara? No, ya dijimos que es clara y lo estamos viendo desde el programa anterior. Y dice que son 7 fracciones. Y hemos comentado también las 7 fracciones y hemos dado nuestros puntos de vista de todo. Lo que estamos viendo ahorita, podemos decir, es el entorno que hay en todo eso y las malas prácticas que hay sobre lo mismo. La norma está clara, no hay vuelta de hoja. El problema es cómo se está ejecutando y cómo se está aplicando. Eso es el problema. Inclusive mucho del problema de evasión que se dio por los asimilados a salarios que utilizaban, entre comillas, algunas estrategias fiscales de compraventa de facturas y que retornaban el dinero a ciertos beneficiarios, era por el hecho de que los daban en asimilados a salarios y luego los saldos a favor que tenían derivado por cualquier otra razón, los compensaban contra el impuesto que les retenían y se acabó, hacían fusiones, excesiones y ahí era la parte. Eso es lo que combatieron desde 2019. ¿Sí? Y que las famosas factureras utilizaban mucho esta estrategia. De las sociedades yucatecas. ¿Por qué razón? Porque es muy difícil comprobar que se realice un trabajo mental, ¿no? O sea, vino a hacerme un análisis de qué colores tengo que pintar mi oficina y dónde quedó plasmado, ¿no? Por eso ahora te dicen, mercadotecnia. ahora la autoridad te dice que haya un entregable para que yo te haga deducible el gasto. Me lo y no dice en ningún lado, ¿eh? Y no lo dije, la autoridad te dice, no la ley te dice. Ok, sí, hay que aclarar ese punto. Sí, porque nuevamente el comentario que hemos venido diciendo, una cosa es lo que la autoridad te dice, porque inclusive aunque lo pongan en su página de internet, jurídicamente no es obligatorio. Bueno, tienes 10 segundos para contestar esta pregunta porque ya nos tenemos que ir. Dice, porque es para ti, así dice. Servicios profesionales, ¿es mercantil, Ruiz Rodolfo? ¿Servicios profesionales es mercantil o laboral? Para mí, servicios profesionales es mercantil, no es laboral. Depende. Vamos,
Servicios A ver, Agustín, profes- le di 10 segundos y tú todavía le mueves. No, servicios profesionales como tal es mercantil. Las simulaciones se hacen, partimos de la laboral, en una simulación. Si está subordinado, no es mercantil, no son servicios profesionales, ¿sí? Es laboral. Bueno, Vanessa, si tú Aquí te habías contratas congelado. Sí, no, me congelé unos segundos. Si tú contratas un abogado, si tú contratas un pintor, es mercantil, no Bueno, es es civil más laboral. que nada, ¿no? Bueno, vamos, vamos, sí, corrijo, es civil mercantil, ¿sí? Porque ahora sí mercantil ya. es Ahora sí no mercancía, le es digo venta, nada. es civil, Claro, ahora ¿sí? sí ya. Pero no es laboral, no es laboral. Exactamente. Ahora sí, le ponemos ¿Sí? estrellita en la frente. Ok, gracias. Ya carburó. Bueno, señores, pues muchas gracias, les agradezco. Estoy Sí. estoy haciendo dictámenes de seguro social. Nomás por eso Imagínate te cómo lo- está mi cerebro, en Por este eso momento. te comprendemos, compadre. Así es. Bueno, pues les agradezco. Sí, ahora tenemos muchos temas por platicar. Nos ponemos de acuerdo. Viene, Agradecerle a nuestros amigos. nomás por adelantar un poquito, Que ya se nos ley acabó de el tiempo. ingresos. Sí, espérate, nomás viene la ley de ingresos, por ejemplo, eso tenemos que trabajarlo y viene la reforma laboral de las 40 horas y Hacemos demás. un panel. Y nada más, ya, para cerrar, dice yo, salvo que sean prestados por una ficción jurídica mercantil, podrían ser mercantiles los servicios. Pero te digo, es que pues son los asegúnes y lo que hemos estado comentando, ¿no? Señores, Rodolfo, buenas noches. Señores, un placer siempre estar con ustedes. Es una hora que disfruto y que para mí es un verdadero regalo poder estar en este espacio con ustedes. Mil gracias a mis compañeros y a toda la gente que nos regala su tiempo. Agustín. Muchas gracias. Y me uno a las palabras de Luis Rodolfo. Esto me recuerda a mis tiempos en el claustro de maestro. De Sor Juana. Ya, sí, más o menos. Y que nos divertimos tanto en estas discusiones profesionales. Bueno, yo les agradezco su compañía como siempre, a nuestros amigos que nos siguen a través de las redes y agradecerles también a los que participan, también igualmente agradecidos por su participación, porque también todo eso enriquece lo que estamos platicando. Y bueno, se despide su amigo Juan José Rosado y nos vemos en una próxima emisión, porque ya Cuentas Claras y más allá de ser contador se unen y vamos a estar transmitiendo semanalmente. Gracias.